A un año de la victoria de López Obrador, la CIA ya está más que convencida que el presidente, el actual presidente, no es un Hugo Chávez ni es un Nicolás Maduro. No es un presidente tampoco antiestadounidense, sino que al contrario, no podemos decir que es un presidente proamericano, pero que sí está a favor de la democracia y del libre comercio y que en esta manera es un aliado y amigo de Estados Unidos. Y esto es muy importante, porque la CIA en ocasiones o muchas veces con sus enemigos se entromete y los busca tumbar, como sucede en Venezuela, pero cuando hay una alianza y una amistad, como sucede en Estados Unidos con Israel, al contrario, buscan protegerlo de cualquier conspiración. Por lo cual podríamos descartar, cuando menos ahorita, un año de gobierno, o más bien del triunfo, que los golpes que vayan a organizar contra Obrador sencillamente van a fracasar precisamente porque no están apoyados con la CIA. Y esto es una buena noticia porque ante el hecho ni que el PAN ni el PRI van a regresar al poder, cuando menos en los próximos 12 años, va a dar certidumbre a que el gobierno de Obrador y después de Morena se cuaje la cuarta transformación. Esto es sumamente importante. Y es que debemos recordar cómo nos veían o cómo veían Estados Unidos a Obrador hace un año. Vamos a olvidarnos un poco de México y recordar que México es parte del concierto internacional de las naciones y somos vecinos de Estados Unidos. Es importante señalar, no podemos olvidarnos de esto. La geopolítica también es clave. Y hace un año el New York Times nos veía así. México y el fantasma de Hugo Chávez. ¿No? 29 de junio, precisamente 2 días antes. No sabían realmente quién iba a ser Obrador, cuando menos los gringos. Había una gran campaña internacional para comparar a México, a López Obrador con Hugo Chávez. El New York Times, otro del New York Times. México tendrá a su Donald Trump. También miren, el 30 de junio, un día antes. No sabían si Obrador iba a ser como Trump. Entendió que Trump es un personaje sumamente autoritario. Y que, bueno, gracias a que Estados Unidos tiene muy fuerte poder legislativo y muy fuerte poder judicial, lo han logrado controlar. Pero si no, si fuera Donald Trump hubiera sido, no sé, presidente de Venezuela, sería un dictador, por así decirlo. Entonces, aquí también comparaban como que Obrador iba a ser un personaje autoritario, o sea, un dictador. Así lo decía el New York Times, un día antes de la elección, ¿no? Unos meses antes, Obrador representa una amenaza para la industria petrolera internacional. Una amenaza para el negocio petrolero del mundo. El New York Times también. ¿Y qué es lo que querían decir aquí? No, pues es que finalmente Obrador va a acabar expropiando, ¿no? Otra vez el petróleo va a acabar corriendo las empresas petroleras extranjeras. ¿Y saben qué? Van a necesitar un conflicto bélico para reapropiarse del petróleo, ¿no? Eso es un poco esto. Como Venezuela representa una amenaza a la industria petrolera internacional. ¿Y saben qué? Ni modos. Hay que darle sanciones a PDVSA y hay que expropiar o agrandarse con Citgo, etcétera, todo lo que han hecho. Eso es importante. Otra vez el New York Times. Y es importante porque finalmente a nivel internacional el New York Times es el vocero de los intereses de Estados Unidos. Pero vean cómo veían a López Obrador, como un riesgo, una amenaza. También un diario muy neoliberal, el The Economist, también señalaba, alerta, decía The Economist, López Obrador ignora la economía. Obrador parece tener poca idea de cómo funciona una economía o una democracia moderna. ¡Chinga! El presidente, el futuro presidente, es otro candidato, vean, 22 de junio de 2018, unos días antes de la elección, es un cabrón que no tiene idea de cómo gobernar. No es demócrata, al contrario, va a ser un autoritario, un dictador y va a llevar al México al caos, a la sumisión, a la recesión económica y por lo tanto también a todo el mundo, cuando menos al hemisferio occidental. The Economist, diario inglés, ultra neoliberal. Eso es importante también señalarlo. Financial Times, otro diario inglés, ultra neoliberal. Posible triunfo de AMLO debilita fuertemente el peso. Caray, el riesgo es mayor, señalaban hace un año. No, es que este señor es un Hugo Chávez. O sea, México va a acabar no solo
en crisis, si no va a acabar aliándose con Rusia, con China, van a poner bases militares los rusos, misiles, va este señor a ser un dictador, se va a autoproclamar y reelegirse por 20 años. Y aparte va a ser aquí un problema. No. Este cuate está loco de remate. Es lo que, hoy no decían los panistas, es importante. Eso es lo que decía la prensa internacional, ¿no? Bueno, ni se diga la prensa nacional. Carlos Loret. López Obrador hablaba, hablando sobre el aeropuerto de Texcoco cuando lo canceló, y el dólar subía y subía. ¡No! Este loquito Obrador nos va a llevar al caos. Vamos a caer peor que Venezuela. Dólar 35 pesos. Inflación en 50% o hiperinflación. Desempleo rampante. Crisis económica total. Nuestro petróleo sumido. O sea, peor. Eso es lo que, ojo, eso es importante. Hace un año ese era el escenario que nos pintaban los fifís aquí, pero también a nivel internacional. Y así también tenían miedo, la verdad es que sí tenían miedo, las autoridades norteamericanas, la CIA, la Casa Blanca, los inversionistas de Wall Street, etcétera, sobre quién iba a ser López Obrador. Porque realmente no lo conocían. Lo único que conocían era la versión de la prensa fifí y obviamente también lo que decían Peña Nieto, Videgaray, etcétera, etcétera. Porque Obrador nunca ha sido conocido a nivel internacional. ¿Y qué pasó en un año después? En Osaka, Japón, no fue Obrador, pero sí fue Marcelo Ebrard saludando a Donald Trump, ¿no? Ha pasado que un año desde el triunfo de López Obrador, ahora ven al presidente como un amigo y un aliado. Incluso el propio Trump, a pesar de que no fue Obrador a Osaka, Japón, en su conferencia de prensa que dio al final de la cumbre del G20, habló muy generosamente de México, ¿no? Aquí sobre el tema en particular del tema migrante. Pero vamos a escuchar a Donald Trump hablando y destacando esto, porque Donald Trump se reunió con Theresa May, con Angela Merkel, con Macron, con varios líderes de Estado. Bueno, pues en su conferencia hizo una referencia especial a México, a pesar de que no fue López Obrador. Vamos a escuchar. And I met with Mexico, also with the representatives of Mexico who have done an incredible job. Me reuní con México, los representantes de México que han hecho un excelente trabajo. They've really stepped up to the plate. I appreciate it and I want to thank them. Que realmente se han puesto las pilas, que lo aprecia y les quiero agradecer. They have 6,000 troops at their southern border. Tienen 6,000 tropas en la frontera sur. By Guatemala. Por Guatemala. And it's very hard to come in now. Y ahora es muy difícil entrar por ahí. Ojo, lo dice Trump. And they have, they just ordered, really it was somewhat of a surprise, 16,000 troops. Y que está sorprendido porque desplegaron 16,000 tropas adicionales. At our southern border. En su frontera sur, o sea, la frontera norte de México. Their immigration laws are very strong. Ours are a disaster. Ours are a disgrace to a country. We have loopholes and... Y empieza a hablar ahí de, bueno, las leyes de inmigración de Estados Unidos. Pero bueno, eso es lo que dice. Finalmente, otra vez, New York Times hace un año, México y el fantasma de Hugo Chávez, y Donald Trump a un año hablando generosamente de México. Sí, claro, México está haciendo mucho por Estados Unidos ahorita, pero ojo, ya se alejó el fantasma de Hugo Chávez. ¿Qué ha pasado entre uno y otro? Bueno, lo cierto es que en un año la CIA ya se convenció de que López Obrador es un amigo y aliado de Estados Unidos y que por lo tanto no es un riesgo, una amenaza para los norteamericanos. Así que, pues lo van a dejar gobernar, porque lo cierto es que está gobernando y defendiendo de una otra manera los intereses de Estados Unidos. Es importante porque así también la CIA, lo tengan o no claro, o les cae o no bien, se entromete con muchos países y después ocasiona y desestabiliza a los países. Por ejemplo, es importante señalar, por ejemplo, hace unos meses, David Petraeus, que fue el exdirector general de la CIA, con Barack Obama, y ojo, cuando estás en la CIA, nunca sales de la CIA, es un poco como la mafia, finalmente hace algunos meses, se dio cuenta de que México y, bueno, que López Obrador va a ser un amigo y aliado de la CIA y de Estados Unidos. México y EU tendrán buena relación. David Petraeus, y es importante señalar, ¿no? Por su experiencia en las guerras en Irak y Afganistán, Petraeus describió las amenazas constantes a la seguridad de Estados Unidos, la mayoría pertenecientes de países que no están felices con su status quo, como Rusia, Corea del Norte y China.
Sin embargo, descartó que México y Estados Unidos puedan enfrascarse en un conflicto bélico. Ojo, porque este era la amenaza, un conflicto bélico, ya que ambos presidentes, tanto Trump como Obrador, manejan el perfil populista. O sea que al final no quieren dañar a su población, ¿no? Además de eso, le señaló también el exdirector David Petraeus de que las recomendaciones de la CIA hacia López Obrador era atender seguridad y corrupción deben ser prioridad. Y bueno, lo cierto es que en estas dos recomendaciones de la CIA hacia Obrador, corrupción está siendo muy bien atendida, sin lugar a dudas. Ahorita podemos decir que el gobierno federal que encabeza Obrador no es corrupto, y cuando surge caso de corrupción los atiende de inmediato. No podemos decir lo mismo de los gobernadores o los alcaldes, pero sí el gobierno federal. Y la seguridad, que es un tema todavía pendiente, porque es complicado, de todos modos ya se desplegó la Guardia Nacional. El día de ayer ya también se desplegaron hasta 70,000 elementos precisamente para esto. O sea que la CIA, por así decirlo, pues no puede estar enojada, al contrario. ¿Y por qué esto es importante? ¿Por qué esto es relevante? Ahorita, a un año. Porque ¿qué estaban haciendo los panistas? Los panistas querían venezuelizar México. ¿Qué querían hacer? Querían convencer a la Casa Blanca y a Estados Unidos, se la CIA, de que Obrador sí era un peligro para Estados Unidos. Y por lo tanto debían hacer o llevar el mismo guión que en Venezuela. O sea, debía la CIA organizar un golpe contra México, contra López Obrador, y que impusiera un personaje afín a ellos, panista de ultraderecha, para que gobernara México, como Venezuela, ¿no? Y esto lo empezó a manejar Marco Cortés. ¿Se acuerdan de esto? Una alerta internacional. Este gobierno autoritario pretende seguir los pasos de Venezuela y perpetuarse en el poder. El PAN no lo vamos a permitir, por ello dice, lanzamos una alerta a la comunidad internacional. ¿Se acuerdan de esto? Vamos a escuchar. Acción Nacional lanza una alerta a la comunidad internacional, porque hoy la democracia en México está en riesgo. El jueves 14 de marzo, en la Cámara de Diputados, la mayoría autoritaria de Morena y algunos aliados del PRI aprobaron una reforma constitucional que debilita la participación en la consulta popular y que crea la figura de la revocación de mandato, con la clara intención de manipular con la fuerza de la presidencia de la República las elecciones del 2021, y siendo un probable primer paso para el intento de la reelección. Alerta internacional. ¿Y después qué hicieron? En el mismo guión de Juan Guaidó, que es gente de derecha de Venezuela, se fueron a la OEA y mandaron una carta precisamente sobre la amenaza que vive la democracia en nuestro país. Señores estadounidenses, gringos, OEA, Grupo de Lima, necesitamos que vengan a salvar a México, porque va a acabar como Venezuela. Es momento de intervenir en el gobierno de México, tumbar a Obrador e imponer a un nuevo presidente. Y no solo eso, también ahí está Mariana Gómez del Campo, la prima de Calderón, Marco Cortés también, con el dirigente de la OEA, José Luis Almagro. Este era el plan. Este es el plan. ¿Por qué? Porque los países tienen claro de que si no tumban a Obrador, no hay un golpe. O sea, ellos van a regresar al poder cuando menos en los próximos 20 años. O sea, no hay forma de que regresen al poder por las buenas, así que están haciendo lo mismo que la derecha en Venezuela, por las malas. Querían convencer. Y ahora, sin embargo, ya se dan cuenta que ya no lo van a poder hacer. Por eso es tan importante. Porque si hubieran convencido a la CIA, a la Casa Blanca, de que Obrador es un peligro para Estados Unidos, entonces hubieran puesto la maquinaria contra México y, bueno, pues no es que hubieran tumbado a Obrador, pero caeríamos en un escenario similar a Venezuela, en donde habrían sanciones, en donde habrían esto, en donde habrían los otros, en donde habrían guerra híbrida, apagones, etcétera, etcétera, con tal de dañar la economía mexicana, como sucede con Irán, como sucede con Venezuela, como sucede con Chile, como sucede con Siria, ¿no? Con tal de tumbar al presidente. Y ya no vamos a estar ahí, eso lo podemos tener muy claro, ¿no? Ah, claro, Trump es un personaje muy voluble, las amenazas, ese tipo de cosas van a seguir. La relación entre Estados Unidos y México es muy tirante, pero les puedo asegurar que ahora una conspiración para tumbar a Obrador desde la CIA es un fantasma que podíamos ya enterrar. Esto, y es muy importante, significa que va a haber certidumbre en los próximos 6 años para que gobierne Obrador sin problemas de golpes de Estado, porque esto es relevante. Y lo más importante es que después de Obrador, el otro presidente que llega no va a ser del signo del PRI del PAN.
realmente va a seguir siendo de Morena, y así, no sé, por los tales mínimo 18 años, de 12 a 18 años, y lo va a consolidar es la cuarta transformación, ¿no? Esto es sumamente relevante, y es la alianza con Estados Unidos y amistad, por eso también es muy relevante. Y eso que la CIA también haya dispuesto que Obrador es aliado para Estados Unidos. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete, dale like para que más personas lo vean. Ya están disponibles las playeras, nuevas playeras del Chapucero, las de Me Canso Ganso. Cómpralas en la tienda oficial del Chapucero. Está en la dirección web de la tienda, y en la descripción de este video te dejo la dirección de la tienda de Estados Unidos.